Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Said de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico, y el día de hoy vamos a conocer a François-André Danican, mejor conocido como Philidor. También vamos a conocer un poco sobre su contexto histórico y filosófico, así que les doy la bienvenida. Philidor fue un músico y ajedrecista del siglo XVIII. Además de ser conocido como uno de los mejores ajedrecistas de este siglo, también fue de los primeros en escribir un tratado sobre ajedrez titulado Análisis del juego de ajedrez. De este tratado veremos una posición muy interesante. Pero antes, hablemos un poco sobre su contexto histórico y filosófico, para así comprender que no fue casualidad que este personaje escribiera un tratado de esta naturaleza. Así que vayamos a este análisis. El siglo XVIII en Europa es conocido como el siglo de las luces o simplemente como Ilustración. Uno de los temas principales que abarcó este siglo fue la ruptura con el antiguo régimen, la estructura social basada en el feudalismo y con el consecuente ascenso de la clase social denominada burguesía. Uno de los puntos culminantes de ruptura con el antiguo régimen fueron las revoluciones liberales o revoluciones burguesas, siendo la primera de ellas la independencia de las 13 colonias en el año de 1776, seguida por la Revolución Francesa en el año de 1789. Estos acontecimientos repercutieron en la vida de Filidor, ya que, al ser parte de la aristocracia, la sociedad naciente de pensamiento liberal no lo veía con buenos ojos. De hecho, Filidor tuvo que mudarse a Londres en algún momento de su vida. Sin embargo, a pesar de ser parte de la aristocracia, Filidor no fue ajeno al espíritu de las luces. El estallido de las revoluciones liberales solo fue una consecuencia de un proceso social que llevaba gestándose desde mucho antes y que tenía como guía a la razón humana. La razón humana, el nuevo fundamento epistemológico que vino a minar y reemplazar a la sociedad humana basada en la fe y en la superstición. Filosóficamente, el gran referente del siglo XVIII fue Immanuel Kant, quien, en su obra más importante titulada Crítica de la razón pura, establece las condiciones que hacen posible el conocimiento humano. Pero, ¿por qué fue tan importante este tratado filosófico? En resumen, antes de Kant las principales discusiones filosóficas se daban en torno a la metafísica y sus objetos de estudio. ¿Y cuáles eran estos objetos de estudio principalmente? Dios y el alma. En este siglo, las ciencias empíricas empiezan a tomar gran importancia en el mundo humano, y Kant básicamente lo que hace en la crítica de la razón pura es determinar si la metafísica puede establecerse como una ciencia. En síntesis, Kant se da cuenta que los principales objetos de estudio de la metafísica van más allá de la experiencia humana, y como tal no pueden ser objetos de conocimiento. Conceptos como Dios quedan más bien ligados a la razón práctica. En la crítica de la razón pura, básicamente Kant nos muestra cómo los objetos de estudio empíricos se adaptan a nuestras estructuras mentales y no viceversa. Si quieren profundizar más en torno a la filosofía de Kant, en la descripción les dejo un canal que puede ser muy buena guía. Como vemos, este siglo estuvo marcado por el estudio empírico, sistemático y riguroso en muchas ramas del conocimiento humano. Por eso decía que no es casualidad que un personaje como Filidor aparecía en el mundo del ajedrez. En este tratado que mencioné anteriormente, aparecen algunos de los principios del juego ciencia que siguen vigentes hasta nuestros días. Pasemos a ver un estudio de una posición que aparece en este tratado y que resume muy bien las principales enseñanzas que Filidor dejó para nosotros. Kasparov, en su libro titulado Mis geniales predecesores, menciona que uno de los aspectos más sobresalientes de Filidor fue su idea innovadora en torno a las estructuras de peones y a la idea de un plan a largo plazo en torno a estas mismas estructuras. Filidor fue el primero en someter a un estudio sistemático y científico las aperturas de ajedrez. Aparte, dice Kasparov en este mismo libro, contra los despreocupados ataques de piezas y el estilo de juego de la escuela italiana, característicos del siglo XVIII y personificados en los maestros de Módena, Lolli, Del Río y Ponziani, por primera vez se habla de un plan de posiciones, tema que dio lugar a su teoría de peones. Los peones son el alma de la partida de ajedrez. De sus reglas y de su disposición depende el éxito del ataque o de la defensa. El arte de jugarlos decide el sí no de la partida. Ahora sí pasemos al estudio de Filidor, en el cual
se representa como los peones aquí son el alma del ajedrez, ¿no? Entonces, vayamos a este análisis y vayamos viendo poco a poco cómo es que eso se va personificando. La jugada que aquí proponía Philidor es caballo G3. Y la idea es simple, apoyar el avance de F5, que es muy peligroso. Pero aquí las negras disponen de una jugada bastante buena y van a poner a su caballo en E3, poniéndolo en una posición súper fuerte, un caballo centralizado. Y aparte, cerca del rey contrario, es bastante peligroso. Y aparte vean cómo está siendo apoyado por el peón, por su peón, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la mejor jugada que tienen las blancas? Y aquí Philidor ya nos muestra cómo a veces hay que hacer sacrificios posicionales para continuar con nuestro plan. Y la jugada es torre por E3, ¿no? Torre por E3 tomando el caballo y a pesar de que se está sacrificando calidad y aparte dos peones, ahorita vamos a ver cómo sucede eso, viene D por E3, dama por E3 y el plan de jugar F5 sigue vigente, ¿no? Lo que jugaron aquí las negras fue torre por A2. Torre por A2, ok. Y ahora una jugada muy buena. Porque, ¿cuál es el plan? Recuerden, aquí la idea principal es que nos ofrece Philidor en este estudio es la idea de plan en torno a la estructura. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan principal es avanzar en F5. Pero ahorita no podremos jugar F5 porque si jugamos F5 este peón estaría atacado dos veces por el caballo y por la dama y entonces lo perderíamos y con ello la partida. Entonces, primero hay que jugar ¿qué? Exactamente, torre E1 para y así estamos apoyando indirectamente el avance del peón de F. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron aquí las negras fue dama por B3. Las blancas ya sacrificaron calidad y un par de peones, ¿no? Tras esta jugada, las blancas ahora, Philidor propone la jugada de dama E4 y si nos damos cuenta ahora está amenazando con entrar en G6. Démonos cuenta cómo las negras aparte se alejan un poco del flanco de rey, que es donde estaban defendiendo este punto. Y aquí se tiene que defender ese punto, ¿no? Tenemos que defender el punto de G6. Entonces las negras jugaron al dama E6, protegiendo G6. Pero ahora sí estamos en condiciones de que de avanzar nuestro peón, que siempre había sido nuestro plan. F5, G por F5 y G por F5 y ahora sí, a pesar de la desventaja material de las blancas, estos peones van a ser decisivos en la partida y prácticamente están obligando a las negras a proponer un intercambio de damas. ¿Por qué? Porque si otra vez nos vamos lejos en la posición, o sea, la dama no se puede alejar porque va a venir algo como F6 y se están amenazando mates prácticamente casi imparables, ¿no? La dama no se puede mover tan fácil a F7 porque viene un doblete y estos peones ya empiezan a causar grandes estragos. Y de hecho la mejor jugada que tenían aquí las negras era jugar dama por E5. Y tras todos los cambios, si se dan cuenta, las negras dieron algo de material, pero al final aquí quedan con ventaja. Pero aquí es un plan bastante refinado en torno a los finales y en esa época no se jugaba de esa manera. Entonces, por eso, tras G por F5, las negras aquí, Philidor, bueno, aquí juegan las negras dama de 5. Y aquí las blancas aceptan ese intercambio de damas a pesar de que tienen aún desventaja material. Pero estos peones, como lo dije antes, ya son decisivos. Estos peones son el alma de la posición, como decía Philidor, ¿no? Entonces, C por D5 y ahora sí, alfil por B5, amenazando el caballo, caballo B6. Y ahora sí, viene, empiezan los avances de estos peones, ¿no? El plan es muy sencillo. Avanzar los peones pasados y coronar. F6, torre a B2, amenazando el alfil, hay que moverlo, alfil D3, rey F7, ¿cuál es la idea de rey F7? Obviamente intentar meterse en esta casilla y bloquear los peones pasados. Por lo tanto, ¿qué hay que jugar? Exactamente, hay que evitar que nos bloqueen el avance de peones. Hay que hacer que nuestras piezas ayuden a nuestro plan.
alfil F5, evitando cualquier entrada del rey. Caballo C4 por parte de las negras, aquí intentando acercar el caballo a donde está el centro de acción. Caballo H5 para intentar bloquear, obviamente, esta columna y avanzar más fácilmente los peones. Bueno, aparte apoyando el peón de F6 y así podríamos avanzar directamente ya el peón de E6. Por eso las negras aquí juegan torre G8 y aquí, ¿cuál sería el error? Un error de las blancas. Aquí las blancas cometerán un error si mueven el rey. Si mueven el rey, por ejemplo, a H1, sería un error porque va a permitir que las torres se coordinen en la séptima línea y ya sabemos que las torres en séptima son muy peligrosas. Entonces, por eso, tras torre G8 jaque, lo mejor es bloquear la columna. Alfil G4, muy buena jugada. Caballo D2, última patada de ahogado de las negras, intentando llevar el caballo a E4 y bloquear el apoyo de la torre sobre los peones, pero simplemente avanzamos a E6 y si nos damos cuenta, aquí ya la posición de las negras es totalmente perdedora, ¿no? Rey E8 y tras F7 vamos a capturar la torre y coronar. Por ejemplo, tras rey F8, F por G8 igual a dama, rey por dama y E7 vamos a coronar y las blancas van a tener ahora toda la ventaja material. Ahora vemos cómo aquí se materializó la idea de que la estructura de peones y el plan a largo plazo son tan importantes, ¿no? Y vemos cómo se materializó esta idea de Philidor, ¿no? En este estudio. Esta es una de las principales aportaciones que nos dio Philidor en este tratado de ajedrez y en general en el siglo XVIII es de las aportaciones, si no la aportación más importante. Si llegaste hasta el final y te gustó el video y aparte no estás suscrito, pues te invito a suscribirte, a darle manita arriba y a dejar algún comentario porque eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Chao.